Jessica Duchen, Marco Antonio León Vega y Paulina Gareca Jiménez. A nuestro grupo le tocó exponer la política e instrumentos de gestión de los recursos hídricos en Bolivia. En este tema lo que nosotros vamos a presentar o vamos a exponer es Bolivia no dispone de una política global en recursos hídricos mediante las actividades nacionales, regionales y locales. Uno de los factores que nosotros tomamos en cuenta al hablar de este tema es el tema del agua. Nosotros tomamos un caso para investigar un poco más de lo que es la mortalidad de peces por contaminación de agua en el río Piraí. En estas imágenes podemos ver lo que es el río, el tema de contaminación, la muerte de los peces. Se encuentra ubicado en Santa Cruz, en la localidad de Fernández Alonso, municipio de Fernández, del departamento de Santa Cruz. El generador del conflicto se basa en lo que es el azucarero Urano. Los afectados son 10.000 habitantes, principalmente los agricultores en la zona. El daño que se genera es muy frecuentemente diario, y la área más afectada, que es de 50.000 hectáreas. La fecha del inicio aproximadamente desde 1974, que este río tiene mayor contaminación y que mucha gente, a veces el agua lo utilizan para regar las plantas, aunque esté contaminada, porque no tiene un buen factor lo que es el agua. Continuando con la disertación, mi compañera. Buenas tardes, Inge. No sé si hay una. Buenas tardes, continúen, jóvenes. Sí, sí, es que mi señal está mal y casi se pierde mucho y casi no me van a escuchar. Pero Se escucha bien, ya voy a continúen. continuar con el tema. Modelo de FPEA, acciones sobre los efectos de la mortalidad de los peces. Vamos a ver.
Bueno, en efecto, la mortalidad de los peces que mueren en toneladas y pérdida en la siembra afecta por la contaminación en fuerza, la contaminación de, en fuerza la contaminación del agua en el río Piraí es producida por la empresa de producción de azúcar. En presiones de los vecinos pedían que busquen la manera para que solucione el problema sobre la contaminación. El Estado comienza a afectar a las personas sentadas en el río y la mortalidad de los peces. En exposición, a pesar del problema, es recurrente y más hace 20 años, hasta la fecha no hay solución al problema. ¿Puedes cambiar al otro, por favor? Las acciones en estos sectores en salud afectan a las personas sentadas en el río por varios motivos, por el mal olor que produce la mortalidad de los peces. Y en producción, pérdida de peces como el impacto económico sobre los cultivos en la zona. En el gobierno se determinó que en la escala de multas y medidas de mitigación a la empresa por los daños provocados. En la comunidad, 140 familias aproximadamente afectadas y cuyos cultivos afectados alcanza a 378 hectáreas. En trabajo, algunos vecinos utilizan el agua contaminada para regar sus cultivos. ¿Puedes pasar al otro, por favor? Cuando estábamos trabajando para obtener información, realizando encuestas para la creación de la carrera de agroindustria, tomamos contacto con la distrital y ahí hay dos técnicos que coordinan. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañero, compañera. Yo le voy a explicar sobre lo positivo, negativo e interesante. Lo positivo sería que los ríos deben ser protegidos por el Estado y a través de sus autoridades puedan impedir cualquier actividad que impacte negativamente al río. En lo negativo, digamos que de la contaminación del río, el lavado de la ropa, el lavado de residuos tóxicos, la industria que contaminan el botado de la basura. Por favor, la otra, compañera. Muy interesante. Compañera, gracias. Nos dice que aquí en marzo de 1983 Santa Cruz sufrió una de las catástrofes más recordadas de su historia, el gran turbio que destruyó todo a su peso en una longitud de más de 100 kilómetros y el del desbosque, o sea que alcanzó un frente de unos 10 kilómetros de ancho, que dice que tiene sería su gran interesante de este río Piraí, que sobrepasó los caudales, los más en esos tiempos. Este sería lo interesante, ingeniero, colaborar con esta parte.
Y que eso sería todo de mi grupo, lo más resumido. Ya, jóvenes, podemos ver nuevamente la matriz, cómo la han identificado o solo han identificado las acciones. La matriz misma, jóvenes, los factores de la matriz, cuál es la fuerza, cuál es la presión. No solo las acciones. Disculpe, Aqueo, la pregunta. Mire, Los factores, jóvenes. Porque acá lo que vemos, jóvenes, son las acciones, ¿no es cierto?, para solucionar los problemas y están un tanto mezcladas con los factores del modelo. Entonces, ¿cuál sería la fuerza específica? No sería la contaminación, ¿no?, sino sería el funcionamiento de la empresa de producción de azúcar. Esa, pero ¿cuál sería la fuerza que promueve la producción de azúcar? La presión ya sería la contaminación ejercida sobre el río Piraí. Entonces, en ese sentido, y las acciones son las posibles soluciones. Eso me parece que lo han mezclado un poco. La palabra sí sería bueno ampliar el plazo hasta el 31 de octubre e iniciar en noviembre directamente. ¿O no? No se les escucha, jóvenes, no se les escucha lo que están hablando. Bueno, les voy a pedir que lo revisen bien esta parte, La fuerza es la fuerza que promueve, es decir, que promueve que se afecte al medio ambiente. La presión es lo que se le hace al medio ambiente, en este caso contaminación del río Piraí. El estado al inicio, ¿cómo está el medio ambiente? Está con muertes normales. La exposición, eso ya han sido los 20 años, constantemente, está bien la identificación de ese factor, pero el efecto tendría que ir después, ¿no es cierto? La mortalidad de peces durante todo ese tiempo. Entonces, un poquito aquí, la fuerza y la presión. La fuerza es lo que promueve, es decir, la producción de azúcar. La presión es la contaminación. Esas dos cositas van a cambiar, por favor. ¿Listo? Jóvenes, ¿me escuchan? Bueno, Sí. ya. Entonces devuélvanme para que sea hospedador, por favor. ¿Se ve, no veinte? Sí, se ve. Ya. Dentro de lo que es la matriz FAA,
vamos a analizar lo que son la fuerza que impulsa el problema de lo que son los eventos climáticos extremos. Bueno, nosotros hemos identificado que la fuerza impulsora para que se ocasione este tipo de efectos climáticos extremos son las actividades humanas. Ahora, la presión que ejerce al ambiente este tipo de eventos son justamente esos problemas, ¿no? La sequía, las inundaciones, las tormentas. Esa es la presión al ambiente que se ocasiona. Ahora, el estado en el que se encuentran hoy en día, acorde a esos eventos que se han suscitado, son familias sin hogar, el desequilibrio en el medio ambiente, también lo que es un impacto socioeconómico al país. Hablamos del Producto Interno Bruto, ¿no? Siempre hay alguna que afecta al Estado dentro de lo que es su sistema económico. Ahora, a la exposición en la que se encuentra debido a este tipo de eventos que se ocasionan o que se han suscitado estos últimos meses incluso, porque la Contiempocal, recordemos que recientemente incluso hubo un chequeo, ¿no? En el agua, perdón. Entonces, dentro lo que son acorde a lo que es la bibliografía que nos dio para revisar el ingeniero, vimos que este tipo de eventos se fueron suscitando hace 6 décadas, es decir, hace más de 60 años, a partir del año 1960. Ahora, los efectos que se han suscitado, los efectos que se ha podido plasmar son las sequías. Eso ha llevado a la pérdida de cultivos, ganados, etcétera. Ahora, respecto a lo que son las inundaciones, familias sin hogar, las tormentas también han llevado a que se desaparezcan un número de personas, las muertes, los daños a edificaciones, ciertas enfermedades infecciosas y demás. Las acciones que podemos recomendar, por ejemplo, a lo que es la fuerza impulsora, que son las actividades humanas como una acción recomendable, hemos tratado de ver que las personas no sean demasiado ambiciosas, ¿no? Porque muchas veces la actividad humana, el chaqueo, por ejemplo, que realizamos las deforestaciones y demás, son por el tema económico, ¿no? Porque queremos, bueno, en sí el mundo siempre va a estar queriéndose civilizar, queriendo aumentar el rango, mejorar, entonces muchas veces no vemos que se puede vivir con lo suficiente, pero entonces no vemos las consecuencias que podemos ocasionar al medio ambiente, ¿no? Ahora, respecto a lo que son la presión al medio ambiente, las sequías, lo que se puede hacer es una concientización del hombre respecto al medio ambiente, su debido cuidado y demás. A lo que es el Estado, las familias sin hogar, el desequilibrio en el medio ambiente, alguna acción recomendable ante eso, hemos visto de que se haga, por ejemplo, respecto a lo que son las inundaciones, ¿no? Los ríos, los desbordes del río. Hemos visto que sería bueno que se haga un buen estudio del terreno en el que se realizarán las construcciones, porque muchas veces las familias construyen sus hogares a los lados de los ríos, en zonas que no son urbanizables, no están dentro del mapa para que se puedan construir casas. Entonces eso las familias no lo ven, entonces por eso es que muchas veces los ríos, cuando se existen inundaciones, se los llevan a las casas y demás. Ahora, respecto a la exposición, una acción recomendable ante eso, hemos visto que sería sancionar estrictamente a las malas prácticas ambientales, ya que vemos que está exponido nuestro medio ambiente hace 6 décadas y siempre se vuelve a pasar este tipo de problemas. Sabemos muy bien que hay dentro de las normativas ciertos normas, castigos para las personas que incumplen, ¿no? Pero no es muy estricto. Entonces tendría que haber alguna manera estricta de poder sancionar a este tipo de personas para que no se siga suscitando ese tipo de problemas. Ahora, respecto a los efectos, lo que son las pérdidas de familias, de hogares, bueno, colegas, un gusto verles, gusto escucharles. Lo que vimos, alguna acción recomendable ante eso fue las estrategias, ¿no? Aplicar lo que son las estrategias de mitigación en contra de riesgos climáticos. Que estén muy bien, colegas, decir, que estén muy bien. El Estado, bueno, tendría que encargarse de poder ampliar el sistema de mitigación de este tipo de riesgos, aplicar nuevas técnicas
¿no? Eso sería ya. Bueno, jóvenes, está muy bien. Bueno, jóvenes, está muy bien. No la quiten, vuelvan a esa última diapositiva, por favor. A ver, dicen que la fuerza impulsora es la actividad humana, las actividades humanas. ¿Por qué creen que sería la actividad humana? Recién lo vamos a ver en el transcurso de la materia, pero ¿por qué creen que la actividad humana provoca sequías, inundaciones, tormentas, granizadas y todo eso? En general, incluso el tema de lo que cuando vemos que existe este tipo de problemas es ocasionado por el desequilibrio en sí. Por ejemplo, las tormentas, por ejemplo, se da por un desequilibrio dentro de los factores ambientales, pero ¿quiénes se encargan de ocasionar este tipo de desequilibrio en el medio ambiente? Es la mano humana, ¿no? Tiene causas antrópicas. Por eso yo sé que decía la fuerza impulsora a este tipo de eventos climáticos extremos eran las actividades humanas, porque el hombre es el que se encarga de, mediante las actividades que realiza, de contaminar el medio ambiente, y a largo plazo el repetir una y mil veces este tipo de acciones que son malas ocasionan en el medio ambiente un desequilibrio, ¿no? Y se suscitan lo que son las tormentas, sequías y demás. Exacto, el cambio climático es uno de los principales problemas que se está teniendo en el medio ambiente, y específicamente el calentamiento global. También los climas extremos, ¿no es cierto? En el mismo momento, en alguna región del mundo o del país hay lluvias, en el oriente boliviano hay lluvias en exceso, inundaciones, y en el occidente del país hay sequías, ¿ya? O hay granizadas en los valles. Y los tres efectos, los tres eventos climáticos son adversos, ¿no es cierto? Y son producidos por la actividad humana. Eso lo vamos a ver más adelante en lo que es la contaminación, ¿ya? Está bien, jóvenes. El grupo 4 está pidiendo volver a explicar la parte de la matriz. No se le escuchaba bien a su compañera. ¿Le pueden volver hospedador nuevamente a Duchem, por favor? ¿O ya soy yo el hospedador? Ya. Yo le vuelvo hospedador a Duchem. ¿O a quién le vuelvo hospedador, jóvenes del grupo 4? Qué buena foto. Esa foto me la van a mandar por WhatsApp, por favor, jóvenes. Excelente foto de nuestra facultad. Sí, comiencen. A mi grupo le tocó tener sobre la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo. Los grupos han declarado que Metrona no fue capaz de Doña y el Instituto de Lili en Bayur. Como una definición corta al cambio climático y de riesgo, se puede decir que están muy relacionados, ya que la gestión de riesgo ofrece la capacidad de apoyar a la adaptación al cambio climático con la forma de manejar los eventos extremos. De esta forma, la gestión del riesgo y la acción de adaptación al cambio climático se orientan a limitar los impactos reducir las vulnerabilidades e incrementar la resiliencia. La resiliencia significa la capacidad de un sistema y sus componentes para prever efectos de un suceso peligroso, adaptarse a ello y recuperarse de manera oportuna y eficaz. Frente al cambio del clima, de los sistemas humanos y naturales. Está muy bien. Mientras van avanzando, las vulnerabilidades son aquellos puntos débiles que tienen las comunidades o el medio ambiente respecto a algún efecto adverso que puede ser del cambio climático, es decir, las sequías, calentamiento global, agotamiento de aguas dulces, ese tipo de efectos negativos, ¿no? Y la resiliencia, como dijo su compañero, imagínense un resorte. Cuando ustedes lo apretan al resorte, el resortito vuelve a saltar.
Entonces es lo que les dijo su compañero, es la capacidad que tiene para absorber lo negativo y sobreponerse, ¿ya? Es como adaptarse a ese cambio. Puede continuar nomás, Castro. ¿Qué pasó con la presentación? Continúa nomás. Ya, continúa. Como objetivo principal o meta de la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo es reducir la vulnerabilidad promoviendo el desarrollo sostenible. Es decir, que la adaptación al cambio climático se debe considerar no solamente como reducir la vulnerabilidad frente a los impactos negativos, sino también cómo beneficiarse de los impactos positivos. Los efectos en Bolivia. Bolivia está sintiendo los efectos del cambio climático, la inseguridad alimentaria y del agua. Los desastres naturales son más frecuentes y tienen mayor impacto, como sequías, inundaciones, el aumento del número de incendios forestales y la propagación de enfermedades transmitidas por vectores a zonas nuevas afectan a estos cambios. A pesar de tener una exposición de nivel medio, Bolivia es uno de los países latinoamericanos más vulnerables al cambio climático debido a su deficiente capacidad de adaptación. Esta baja capacidad se debe a la alta dependencia económica de la agricultura, el bajo producto interno bruto, la deficiente coordinación interinstitucional y las instituciones generalmente débiles. Los altos niveles de pobreza, la desigualdad y un índice de desarrollo humano medio. Como bien dice la definición de adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos son las medidas de acciones para disminuir aprovechando los recursos naturales. Un ejemplo de cómo aprovechar los recursos naturales sería la gestión del agua, que esto consiste en la actividad de planificar, desarrollar, distribuir y dirigir el flujo óptimo de los recursos hídricos. Se puede ver en la imagen de abajo el manejo y distribución óptimo del agua. A eso se referencia la gestión del agua, el aprovechamiento de los recursos hídricos. Mi compañera va a continuar explicando sobre esta parte. Bueno, nosotros como problema hemos decidido hablar sobre el proyecto regional andino de adaptación al cambio climático. Bueno, Bolivia primero está sintiendo efectos del cambio climático por diferentes adaptaciones o desastres naturales que son más frecuentes y tienen mayor impacto, como sequías, inundaciones y aumento de también incendios forestales. Yéndome al punto sobre el proyecto regional andino de adaptación, este proyecto, ¿por qué? El impacto de recursos generados de glaciares, el cómo se generó, generalmente se considera que la causa principal de este fenómeno es el incremento de temperatura por el calentamiento global y bueno, ¿cuándo empezó el proyecto? Este proyecto de la investigación sobre la adaptación al impacto del retroceso acelerado de glaciares en los Andes tropicales, que es el PRA, que viene desarrollado acciones de adaptación urbana y rural al cambio climático.
Bueno, pero ¿cuándo empezó lo que es el retroceso acelerado de glaciares? Empezó desde 1975, pero aún sigue. ¿Por qué? Porque sigue los cambios climáticos y las bajas temperaturas que son mayormente en el mundo, pero también como esto afecta a los glaciares y afecta a lo que es la pérdida de volumen de la que es de los glaciares. ¿Dónde? Se tiene en la investigación del proyecto. Está en la región andina, en las cuencas de Tuni con Doriri, la cuenca de Uyucachi, en el municipio de Batallas, en el Altiplano, y la otra fue en la cuenca de Cochecota, en el municipio de Palca. Un momento, por favor, jóvenes, antes que pasen. Vuelvan, por favor. Los glaciares son los nevados eternos, son los hielos eternos. Cuando uno ve imágenes del polo norte, del polo sur, ve montañas blancas de hielo, ¿no es cierto? Esos son nevados eternos, son hielos perpetuos, son permahielos. En Bolivia teníamos nevados, teníamos glaciares, pero precisamente por el cambio climático, estos nevados están retrocediendo hasta la punta, de tal manera que están desapareciendo. ¿Ya? Continúen, por favor. Ya. Nosotros como puntos positivos hemos visto reforzar la resiliencia de los ecosistemas y economías locales ante los impactos del retroceso glacial de los Andes. Como punto negativo hemos visto el retroceso acelerado de los glaciares. Esto quiere decir retroceso acelerado baja el volumen de los glaciares en los Andes tropicales. Es una de las consecuencias más evidentes del calentamiento global y el cambio climático. Esta glaciación amenaza la disponibilidad futura del agua para las economías de subsistencia, para la agricultura, afecta muchísimo a la agricultura y para los requerimientos de algunas poblaciones altas andinas. Como punto interesante hemos visto sobre la construcción de estanques. Esto ayuda mucho a la población de cosecha de agua para su agricultura, para que esto ayuda a los alimentos, a la agricultura para llevar un alimento a la población. El riesgo de aspersión y la puesta de marcha de un sistema de información agroclimática para la producción. Sobre ya. Creo que lo sacaste, Carlos, la pantalla o no. No veo la pantalla, ahí. Sobre FPEA hemos visto como fuerza impulsora lo que impulsa a la humanidad a hacer es el aprovechamiento de los recursos hídricos. Bueno, si no aprovechan los recursos hídricos, tampoco ellos van a tener el agua que los recursos hídricos llevar a un mejoramiento sobre su agricultura y llevar la alimentación a la población. Sobre presión al ambiente, sobre los cambios hidrológicos, que son las bajas temperaturas, llega sobre el derretimiento de los glaciares, también sobre fenómenos que también llega al aumento de estas temperaturas. Continúa la disminución de volumen de glaciares y el agua del hielo. ¿Cómo está la exposición? ¿Desde cuándo empieza esto? Empieza desde 1975 hasta el momento y para una futura generación. Pero este proyecto se dio en 2006 sobre la investigación sobre el retroceso acelerado de los glaciares en los Andes tropicales en Bolivia. Los efectos serían la desaparición de glaciares que afectan contaminación y ecosistemas. Las acciones... Momento, por favor. Paremos un momentito acá. Ya, jóvenes, entonces sí, efectivamente, una de las fuerzas impulsoras
que está acelerando el retroceso de los glaciares es el aprovechamiento de los usos de los recursos hídricos, es decir, de las aguas que van por esas cuencas, la de Tunicondoriri y la de Choquecota, ¿no es cierto? Esas dos cuencas, es decir, esas dos corrientes de ríos que van alimentándose en esas serranías, ¿ya? Al utilizar esos recursos hídricos de esos ríos que van a orillas o bajan por esos cerros, al utilizarse esos recursos hídricos para riego o para consumo humano e incluso para agua para consumo humano directa, porque es agua muy pura, no hay agua dulce más pura que el agua de glaciar. Entonces, al utilizar esas aguas ya no se las devuelve, ya no hay recarga hídrica, entonces ahí se provocan los cambios hidrológicos, no hay recarga, no hay agua que se evapore y que luego llueva o que nieve, ¿no? En esos lugares tan fríos no hay agua que vaya a volver a nevar, entonces el nevado no va a reponerse en la cantidad que tenía. Anualmente retrocedía 1 metro, pero dado que no se sacaba el agua de esa zona, volvía a llover o a nevar 1 metro y el glaciar permanecía. Ahora se sacan 2 metros de glaciar, se recorre 2 metros porque el agua se la llevan para regar a otros lugares y esa agua ya no vuelve en forma de hielo. Entonces por ese motivo es que está retrocediendo el glaciar, por esos cambios hidrológicos, porque no hay la recarga de las aguas subterráneas y porque no hay las suficientes precipitaciones en forma de nieve o hielo o lluvia y que se congele en esos glaciares, ¿ya? Esas dos, quería explicarles eso para que entiendan mejor lo de los cambios hidrológicos. Ahora sí, podemos avanzar hacia las acciones recomendadas, jóvenes. Sobre las acciones recomendadas, antes de esto, hacerse debe el derretimiento acelerado. Es un fenómeno natural que también es afectado por la actividad humana, no solamente que es un fenómeno natural, sino que también es afectado por la actividad humana, está provocado por una variación de temperatura y tendencias de incremento de manera generalizada. Bueno, como a fuerza, como acciones secundarias, es necesario el aprovechamiento de los recursos hídricos para el desarrollo de la vida, como expliquemos antes, para la agricultura, para la ganadería y mismo para la población. A presión, que es mejorar el manejo óptimo del agua para no tener, para no afectar al acto del agua, al acto cíclico del agua. Evitar la contaminación que producen los efectos de gases invernaderos. Esto aumenta el calentamiento global y afecta a los glaciares con las bajas temperaturas y otros fenómenos más. Como a exposición tenemos como más proyectos de desarrollo y sustentable de los recursos hídricos y como sobre construcción de infraestructuras para el almacenamiento de agua. Esto ayuda muchísimo a la población. Eso sería todo, Inge. Ya. Aspectos positivo, negativo, interesante de lo que han analizado, jóvenes. ¿Devolvemos a otra diapositiva? Sí, por favor. Ya, perfecto, entonces. Ya, jóvenes. Entonces, una de las fuerzas impulsoras es el consumo humano de los recursos hídricos, ¿no es cierto? Pero otra de las fuerzas impulsoras es la contaminación y la alteración del clima, es decir, el cambio climático que provoca el calentamiento global, y ese calentamiento global también está derritiendo a los polos y también a los glaciares, ¿ya? Está bien, jóvenes. Ahí terminaríamos. ¿Me pueden volver como hospedador, por favor? Ya. Del grupo 11. Sí. Ya. ¿Están listos? ¿A quién haría hospedador? ¿Quiénes son sus apellidos, por favor? Lorena Ríos, Clarisa Martínez y Adelaida Escalante.
Ríos, Martínez y Escalante. ¿A quién hago hospedador? Sí. Soy Lorena y Gabriel. Ya. Listo, ya pueden compartir la pantalla. Me avisan para que continúe con la... Buenas tardes, ingenieros. Buenas tardes, compañeros. Nosotras somos del grupo 11. Vamos a explicar sobre la contaminación hídrica en el lago Titicaca por la influencia de la actividad turística. Estamos conformadas por 3 personas, la persona Lorena y Garión, Adelaida Escalante y Carlisa Martínez. Vamos a empezar con un poco de introducción sobre el lago Titicaca. El lago Titicaca se encuentra en el departamento de La Paz, a 3 horas en autobús de la capital del mismo. Tiene 283 metros de profundidad, una extensión de 176 kilómetros de longitud. El lago Titicaca es un lago navegable, es el más alto del mundo, tiene una altura promedio de 3.810 metros sobre el nivel del mar. El lago Titicaca, como bien lo decía, es como es el más alto del mundo. Tiene una belleza de paisaje con sus características naturales que han hecho de él un destino atractivo para los visitantes de todas partes del mundo, ya sea por fines científicos. En este caso sería, por ejemplo, los fines científicos estaban investigando sobre cómo preservar a la rana gigante del lago Titicaca, que está considerada en peligro crítico, amenazada por sobreexplotación con fines gastronómicos. También el lago Titicaca lo ven con fines académicos o simplemente por fines recreativos y turísticos. En este tema vamos a tomar el tema turístico. La problemática de contaminación en el lago Titicaca, tanto del lado peruano como del lado boliviano, no es algo nuevo, no es algo novedoso, ya que existen estudios bien documentados sobre la problemática, como lo dice Northcote en 1991, hace más de una década. El lago Titicaca, en su actividad turística, tiene una contaminación que anualmente cientos de personas de todas partes del mundo visitan el lago, ya sea por motivos científicos, como les explicaba, o fines turísticos. La posibilidad de acceder a información turística por medio de internet ha hecho que esto incluya a que los visitantes al lago Titicaca puedan venir ya sea tanto por el lado peruano o el lado boliviano. Y esto se incrementa notablemente en las últimas décadas, coincidentemente, ya que esta actividad deja varios millones de dólares por año en la región. Si bien el impacto del turismo es muy positivo para la economía de la región, también existe un impacto ambiental negativo, que tiene una cierta valoración ambiental, o por lo menos debería tenerlo, la cual casi nunca es tomada en cuenta, con excepto de unos pocos programas de ecoturismo. Una gran mayoría de turismo mal planificado tiene un impacto muy significativo sobre el ambiente, especialmente en lo que se refiere a la contaminación y polución hídrica, cuyas consecuencias han manifestado en los últimos años, como por ejemplo la aparición de procesos eutróficos localizados. Los procesos eutróficos es una contaminación en las aguas del lago, balsas, ríos. Este proceso está provocado por el exceso de nutrientes en el agua, principalmente como nitrógeno, fósforo, procedentes mayormente de la actividad del hombre, es decir, de las personas turistas o de los pobladores. Siguiendo el análisis del problema de la contaminación del lago Titicaca, en el tema de la fuerza impulsora es la apertura para que los turistas, el principal, ¿no? es la apertura que hay para que los turistas conozcan el lago Titicaca. La presión es que el turismo y la investigación ha hecho que estas fuerzas impulsoras, al ir los turistas, ya sea por fines científicos, en este caso por turismo, hagan que el lago Titicaca se contamine. El Estado
El Estado tiene un impacto de poblaciones asentadas de las en las orillas y en las cercanías. La contaminación turística, ya que, por ejemplo, acá tenemos la figura donde abajito donde dice el análisis. Estas son las orillas de las poblaciones como Tina y Copacabana, que han sido convertidas en auténticos basureros, contribuyendo también como manera indirecta a la contaminación hídrica por medio de procesos químicos, biológicos, de movilización y transporte de materiales. Los efectos es la contaminación hídrica, la pérdida de vegetación terrestre y acuática, la degradación del suelo. En el tema de la vegetación acuática se está degradando, por ejemplo, tenemos la totora que se está perdiendo. Después en la exposición, según Northcott, esto ya viene desde hace muchísimos años, hace más de décadas, como por ejemplo desde 1991. Las acciones. Un momento, por favor, vuelvan un momentito. Ya, está bien, han identificado bien los factores, solo que en la presión del medio ambiente no es el turismo lo que le hace daño al medio ambiente, sino los residuos emitidos por la actividad turística y de investigación. Residuos como basura, bolsas de papel, vasos, todos esos residuos sólidos, pero también residuos líquidos, los residuos de las alcantarillas, todo eso que tiene materia orgánica. Y la materia orgánica, como mencionó su compañera, es rica en nutrientes. Ahí aparecen unas plantas acuáticas que se alimentan de esos nutrientes, del nitrógeno, fósforo, se alimentan de esos nutrientes y provocan una sobrepoblación de algas marinas. Esa sobrepoblación hace que luego esas algas se mueran, crean mal olor, tapan la luz, miren, no puede pasar la luz del sol hacia adentro del lago, y los pececitos de abajo se mueren porque no les llega la luz, no hay oxigenación en la parte de abajo, las nuevas algas igual se siguen muriendo, los peces también van muriendo, nuevamente queda materia orgánica, es decir, los peces y las plantas son materia orgánica, queda materia orgánica, se propagan nuevamente las algas y es un problema de nunca acabar, tal como ha ocurrido en Cochabamba con la laguna Alalay, que está en pleno centro de la ciudad de Cochabamba. Ha habido una proliferación de macrófitas, que son plantas gigantes, algas gigantes que se alimentan de la materia orgánica que viene de los residuos de las viviendas que han sido construidas alrededor de la laguna. ¿Ya? Entonces, lo que les quería decir, la presión sobre el ambiente es la descarga de residuos, tanto sólidos como líquidos, en el lago Titicaca y en los alrededores. ¿Ya? Eso para que corrijan, por favor, jóvenes. Ahora sí, continuemos con las acciones para corregir en los distintos eslabones de la matriz. Ya. Clarisa. Clarita. Continúen, jóvenes. Martínez, no se le escucha. Está abierto su micrófono, pero no se le escucha. A ver, soluciona el... En acción de hay un beneficio con la población. Los pobladores y las autoridades se benefician de estas actividades por el ingreso económico que tienen. En la acción de presión se aplica la ley ANT. Esta ley se encarga
asuntos concernientes a la investigación, conservación y generación de política. En la acción de estos programas de educación ambiental pobladores y para los agentes de turismo. Porque los propios turistas son los principales causantes de la degradación del ambiente. Esta situación se agrava con la deficiencia de infraestructura sanitaria y de disposición de residuos sólidos. En acción de Estado para dar a conocer la gravedad del efecto ambiental que se está teniendo. La acción de exposición, hacer control de asentamiento poblacional, las acciones asentadas a las orillas y a la cercanía del lago Titicaca ejercen un efecto por las actividades como también por el vertido de desechos líquidos y sólidos en agua. Siguiente. Un momentito, volvamos por favor. ¿Qué acción se realizaría sobre la fuerza? Sobre la apertura al turismo, a la investigación. ¿Se realizaría alguna acción o no se realizaría ninguna acción? Acá en la fuerza impulsora era sobre la apertura para que los turistas puedan conocer así también el programa de beneficio económico. Exacto. Y en las acciones serían los beneficios económicos para la población y tanto Ya. Lo que estamos analizando con esta matriz y con la parte de las acciones en cada eslabón de la matriz es qué cosas se debería hacer para disminuir el problema, ¿ya? Pero recuerden que no siempre se va a poder hacer una acción para reducir el problema en cada eslabón. Por ejemplo, en la fuerza no vamos a prohibir el turismo. ¿Por qué? Porque esas comunidades se van a morir de hambre, ¿no ve? Entonces, no hay, o coloquen que es necesario el beneficio económico y no se recomienda restringir el turismo, ¿ya? Sobre las otras, sobre la presión, la ley ALT, ¿qué propondrían? Aplicarla, ¿no es cierto? Entonces ahí están realizando una acción para disminuir el problema. Sobre la exposición, controlar el asentamiento poblacional, que hayan planes de urbanismo. ¿Qué significa eso? Que hayan servicios de saneamiento, de eliminación de residuos sólidos, líquidos, adecuados, los residuos líquidos que tengan tratamiento para que no se viertan aguas contaminadas al lago Titicaca, ¿ya? Que se recojan los residuos sólidos y que no vayan a contaminar al lago Titicaca tampoco. ¿Listo? Entonces, esas son las acciones. En cada uno de los eslabones proponer una acción para contribuir a reducir el problema. Pero recuerden, no siempre va a haber una acción para cada eslabón. En algunos no va a poder hacerse nada, porque es importante esa actividad. Es importante el desarrollo. En los demás eslabones sí se puede hacer algo para que sea un desarrollo, pero sostenible. Muchas veces la fuerza impulsora tiene que ver con el desarrollo, es necesario desarrollar, pero los otros eslabones, al aplicar acciones ahí, lo que hacemos es promover desarrollo, pero sostenible. ¿Ya, jóvenes? Continuemos. En los aspectos positivos, negativos e interesantes, en lo positivo está el turismo. Es importante por la economía que genera en la última década. Esto hizo su efecto de económico en la región. Lo negativo, la contaminación y el crecimiento poblacional. Esto se da más que todo por el turismo mal planificado o por motivos científicos que han hecho que tenga un incremento significativo sobre el ambiente. Lo interesante, el impacto del turismo de diferentes partes del mundo, porque personas de otros continentes tienen la inquietud de conocer nuestros paisajes y nuestra cultura. Eso sería como interesante. Ya.
¿Por qué sería negativo el crecimiento poblacional? Aclárenlo, digan crecimiento poblacional desordenado, no planificado. ¿Ya? Ahí aclaren que... No estamos planificado hacia el tema del turismo, digamos, no al crecimiento. Ya, pero igual no planificado. Lo negativo, el crecimiento poblacional no planificado. Eso es negativo. ¿Por qué? Porque crecen sin servicios de saneamiento. ¿Listo? Ya, continúen, jóvenes. Y continúa la compañera Adelaide. Porque los conflictos que están presentes en la contaminación del lago Titicaca por el turismo que planifican por mal o por motivos científicos. De hecho, que tengan por un incremento significativo sobre el ambiente, especialmente en lo que se refiere a la contaminación y las poblaciones hídricas, como las cuyas consecuencias se han manifestado en algunos años. ¿El por qué? Por la falta de programas de educación ambiental. Por tanto, para los pobladores, como pasa con la gente de los turistas. ¿Cómo? Esto es de porque en cada vista turística deja en las aguas del Titicaca restos de comida, plásticos y residuos que a veces los cuales contribuyen que el proceso es tráfico degradante en el incremento de contaminación y la contaminación. Cuando en el lago Titicaca está incluido en 1997 en la lista de las humedades de importancias individuales de la Convención, aunque las autoridades de ambos gobiernos han sido desafiados políticamente y han asumido todos los compromisos necesarios para la conservación de este cuerpo de agua. En donde esto ocurre en el lago Titicaca. Este es el lago navegable más alto del mundo y tanto de los más extensos. Es uno de los conflictos de los paleólogos que cubrieron el altiplano boliviano hace miles de años. Quienes acudieron a los conflictos que se presentan fueron las comunidades y autoridades de dicho lugar para evitar aquel que sigue incrementando la contaminación. Ya. Entonces, en líneas generales, este problema de la contaminación del lago Titicaca es por la basura que dejan los turistas, ¿no? Restos de comida, bolsas, vasos, botellas, y se ha observado al lado de un paisaje tan bonito están esos residuos sólidos, pero también por los residuos líquidos de los alcantarillados, los asentamientos de la población, los hoteles que están ahí asentados, las descargas que realizan al lago Titicaca, no realizan suficiente tratamiento de aguas residuales y esos vertidos van al lago. Lo que hacen es contaminar esas aguas azules y dejarlas así. Por ir a estudiar el hábitat del rococo, que son esas ranas gigantes, que sus ancas son apetecidas para la comida francesa, que comen ancas de rana. Entonces han ido a estudiarlo, a tratar de conservar, pero lo que han hecho más bien es contaminarlo y degradar ese ecosistema para ese animalito, ¿no? Ya, jóvenes, entonces vamos a continuar con el grupo 8. ¿Están listos? ¿Me hacen hospedador nuevamente, por favor? Sí, ya, gracias. La diapositiva. Ya. ¿Puedo empezar, ingeniero? Sí, comiencen. Ya. Comiencen.
impresionante saber que ante la demanda, ante la amenaza del cambio climático y los 9.000 millones de bocas que habrá que alimentar en el mundo, en 2050 la agricultura de conservación es clave para el futuro de la seguridad alimentaria. Muy buenas tardes, compañeros, y también buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Belén Caramayo y junto con mi compañero Nelson Márquez vamos a hablar acerca de lo que es la problemática referida a la ecología agrícola y protección ambiental. Tras el transcurso de los años, se ha sabido que lo que fue aumentando es la productividad de los alimentos y por lo tanto trae el desgaste de los ecosistemas y asimismo un grave desequilibrio ecológico. Y sobre todo ante los problemas ambientales que hemos heredado a partir de lo que es, por ejemplo, la Revolución Verde, el cual es un conflicto que sucedió entre 1960 y 1980. Está referida más que todo a lo que es el incremento de la productividad agrícola y que sucedió en Estados Unidos y que con el transcurso de los años se fue también expandiendo a los demás países. Y por lo tanto se trata de hacer una concientización ecológica y consigo traer una agricultura más sustentable y asimismo un desarrollo sostenible, cosa que en la actualidad no se está aplicando completamente, ya que también se sigue llevando a cabo lo que son las técnicas o actividades que son malas para la agricultura. Referido a lo que es el problema conflicto dentro de lo que analizamos en nuestra lectura, respondiendo primero a lo que es que nuestro problema sería la falta de equilibrio entre la población y la producción agrícola, ya que sabemos que con el transcurso de los años lo que va a pasar es que la población no se va a quedar en un solo número de habitantes, sino que va a ir aumentando y aumentando. Por ejemplo, no vamos a tener la misma cantidad a lo que era en el año 2000 y lo que es ahora 2020. Y por lo tanto se trata de abastecer de recursos alimentarios a lo que es a dicha población. ¿Y por qué ocurre esto? Debido al crecimiento poblacional que ocurre generando una mayor demanda de alimentos y por lo cual se trata de buscar técnicas que ayuden a abastecer dicha demanda. ¿Y cómo llegamos a hacer esto? Mediante la transformación de los ecosistemas naturales a lo que son los ecosistemas artificiales. ¿Y a qué me refiero con esto? Con el hecho de que para llevar a cabo un cultivo necesitamos sí o sí terreno. Y por lo tanto lo que se tiene que proceder a hacer es el desmonte de un área para reducirlo a un simple área de cultivo, y el cual ni siquiera ya llega a ser autosustentable por sí mismo. Necesita sí o sí la intervención de la mano del hombre. ¿Y cuándo llevamos a cabo esto? Llevándose a cabo durante las actividades agrícolas. ¿Y dónde? En las áreas rurales. ¿Y quién es que hace todo esto? Lo hace el mismo hombre, siendo el mismo el protagonista. Por el motivo, como dije, el hombre sí o sí necesita abastecer a la población que ya haya. Y por lo tanto tiene que buscar las maneras de producir cada vez más. Y al momento de hacer esto, lleva también a ocasionar un desequilibrio ecológico. Ahora le toca a mi compañero. Datos positivos, negativos interesantes. Como dato positivo tenemos la búsqueda de alternativas de la agricultura sustentable, siendo de producción suficiente. Quiere decir que pueda abastecer a todos, económicamente viables, que sean a largo plazo, ecológicamente adecuados, que no puedan ocasionar daños y contaminar al medio ambiente, y la cultura socialmente aceptable, que no sean dañinas para la salud humana. Dato negativo, deterioro ambiental. Entre eso tenemos la erosión del suelo, la salinización del suelo, la contaminación por pesticidas. Los pesticidas son sustancias químicas que se usan para combatir las plagas, pero haciendo uso excesivo de estas podemos llegar a hacer mucho daño al suelo. Otro dato negativo, la falta de manejo agroecológico sostenible, teniendo un falso pensamiento de creer que el medio ambiente es algo inagotable y que solo está para nuestra satisfacción. Esto se refiere que actualmente el hombre tiene un pensamiento egoísta que solo piensa en
enriquecerse a sí mismo y no piensa en el daño que está ocasionando al suelo. Lo ve al suelo como un objeto y no como un organismo vivo. Aspecto negativo, la acidificación del medio ambiente, constituyendo la diversidad natural como un número pequeño de plantas cultivadas y animales domésticos, es decir, la modificación del paisaje. Esto se refería a lo que decía más antes mi compañera, que es la transformación del ecosistema natural a un ecosistema artificial que ya no es autosustentable, sino que ya depende de la intervención de la mano del hombre. Un dato interesante, la fertilización del suelo mediante el uso de compost. Hacer el uso de un abono orgánico para fertilizar ecológicamente el suelo. Otro dato interesante es la implementación de policultivo dentro de lo que se es un enfoque agroecológico. Se refiere hacer un tipo de cultivo, como podemos ver en la imagen de abajito, que es un cultivo de distintas variedades de plantas en un determinado área. Esto se hace con el fin de disminuir y mantener la fertilidad del suelo. Descripción del problema empleando la matriz FPEA. Primeramente, lo que es la fuerza motriz, hemos colocado lo que es el crecimiento de la población. Y directamente para dar una acción recomendada frente a lo que es esta fuerza motriz, hemos llegado a la conclusión de que el crecimiento poblacional es algo que no se puede detener, es algo que sí o sí tiene que suceder, porque como había dicho, no somos la misma cantidad de población que somos en años anteriores a lo que somos ahora. Pero para nosotros una posible medida que se puede dar a esto podría ser la promulgación de una ley que diga que no se puede tener un número máximo de hijos, aunque en sí esto es ir en contra de lo que cada persona piense, porque ya sabemos que cada persona es dueña de su cuerpo y puede tener los hijos que quiera, pero también tenemos que verlo desde el aspecto ecológico y ambiental. Ya que si seguimos aumentando y aumentando a una sobrepoblación, lo que va a pasar es que no va a haber un desarrollo sostenible y entonces no va a haber ni siquiera recursos naturales para que puedan sobrevivir las generaciones futuras. Dentro de lo que es la presión ambiental, hemos colocado que sería el desgaste de los suelos y el desmonte del paisaje natural para ampliar áreas de cultivo. Para este caso, la acción recomendada que tenemos sería, en el caso, evitar el uso de todo lo que son químicos fuertes y nocivos para la capa superficial de la tierra, ya que en esa capa es donde se encuentran los nutrientes necesarios para el desarrollo de la planta. Y asimismo se podría implementar estrategias que podrían ser más amigables con el medio ambiente y asimismo con el suelo. Como ser en los años anteriores, hablando de las culturas, ellas mismas utilizaban métodos de agricultura que eran mucho más ecológicos que los que existen actualmente. Y a lo que me puedo acordar de lo que sé, había un método el cual era dividir, por ejemplo, un área de cultivo como si fuera un cuadrado. Ese cuadrado lo dividimos en 4, por lo tanto tenemos 4 mitades. Y se empieza a cultivar en una de las 4. Entonces solamente utilizamos un pedazo de terreno. Se cultiva eso y luego de terminar toda la actividad agrícola, lo que se procede a hacer es proceder a la cosecha y utilizar el siguiente pedazo de tierra que tenemos. Esto de manera que se deje descansar la tierra anterior y así no llegar a sobreexplotarla y también se pueda regenerar. Luego lo que tenemos es el estado, que hemos puesto que debido a la sobreexplotación de suelos se tiene pérdida de biodiversidad y pérdida de hábitat. Frente a esto, la acción recomendada que hemos tomado sería el hecho de usar estrategias agroecológicas. Y con la palabra agroecológica más que todo me refiero a lo que es una disciplina científica que es poco conocida, pero que tiene la finalidad de poder hacer la producción de alimentos que sean mucho más
saludables a lo que se produce con agricultura convencional. Y aparte, la ventaja de la agroecología es que en esta se implementa tanto lo que es la interacción con los ecosistemas, incluye también el factor social, y así como también se incluye lo que es la conservación de los recursos naturales y asimismo de la biodiversidad. Dentro de lo que es la exposición, como exposición hemos puesto que la duración de este problema que existe es de periodo continuo, porque ya como dije, la población va a seguir creciendo y por lo tanto la incrementación de producción va a pasar lo mismo. Y por lo tanto también existe la exposición a agentes químicos dañinos al medio ambiente y a la propia salud tanto de nosotros los humanos como de los demás seres vivos. Y la acción recomendada que tenemos frente a esto sería que hay que tener una mejor comprensión de lo que es el suelo, no tomarlo como un objeto o solamente tomarlo como algo que va a servir para inversión, para producción, sino tomarlo como un ente que da vida, ya que en este es donde se desarrollan las plantas, que da vida a las plantas, por lo tanto vamos a tener producción. Y otra medida dentro de la misma sería el hecho de fomentar la inocuidad alimentaria, ya que no solamente verla desde el aspecto de querer producir y producir cantidad, sino que también producir calidad de alimentos, debido a que si producimos solamente cantidad y no hay calidad de alimentos, ¿qué es lo que va a pasar? Pueden llegar a causar daño a lo que es la salud de la persona. Dentro de lo que es el efecto, en el efecto hemos colocado lo que es la obtención de cierto grado de contaminación en los productos químicos agrícolas, la contaminación de los suelos y la afectación a la salud. En este caso, la acción recomendada que hemos puesto para el efecto sería el hecho de que hay que dejar de depender de, por ejemplo, de lo que son los químicos nocivos para el suelo, ya sea por ejemplo el de los plaguicidas, pesticidas, que además del hecho de no poder utilizarlo en buena cantidad o sobrepasarse, en vez de tener una buena producción, lo que vamos a tener es una degradación del mismo suelo, vamos a empezar a tener malos alimentos y por lo tanto al final nos quedamos sin tierra para cultivar y por lo tanto si no hay el suelo para el cultivo, la tierra, no va a haber producción, y si no hay producción entonces no se puede abastecer al incremento de población que está sucediendo actualmente. Y sería eso. Ya. Está bien, jóvenes, está muy bien. Es muy interesante este tema, lo vamos a profundizar un poquito más cuando hablemos acerca del factor suelo. Aquí vamos a terminar el día de hoy, vamos a continuar el día jueves con los compañeros que faltan. Y vamos a, después de esas pequeñas exposiciones que faltan el jueves, vamos a continuar con lo que es contaminación ambiental, contaminación de los factores ambientales que hemos estudiado en esta parte de salud ambiental. Ya, después estaríamos hablando ya de dar el examen, de dar el primer examen hasta este tema. Yo creo que va a ser la siguiente semana, el jueves de la siguiente semana el examen. ¿Listo? Ahí terminamos entonces, jóvenes, nos vemos el día jueves.